אפשר לתקן. Entonces seguimos la página 158, Tikkun de la Gavá, Tikkun de la Midá. Al principio una cita del Tomer Dvorah. Lo dividí en unos puntos para que sea un poco más fácil. Dice el Tomer Dvorah, ¿cómo se trabaja la Gavá? Tzarich she'ivosh. La persona tiene que sentir vergüenza. Milistakel lechad mala leidgaot. La persona tiene que sentir vergüenza de mirar para arriba y sentir orgullo. El atadir, sino siempre, istakel lechad mata, tiene que mirar para abajo. Lafrit atzmo kol ma sheyuchal. Tiene que disminuirse, bajarse a sí mismo todo lo que pueda. Ya hablamos de que esto suena como una frase muy anti-autoestima. Una persona tiene que disminuirse a sí mismo todo lo que pueda. Pero como ya estudiamos, esto es el sentimiento de Gavá, que está mal y hay que arrancarlo por completo. Y eso no significa que no haya momentos en la vida en los cuales uno tiene que sentir lo contrario. Una persona sí tiene que sentir sus capacidades y su fortaleza. Pero en los momentos que tiene que sentir humildad, que es la mayoría del tiempo, entonces tiene que bajarse a sí mismo, quitarse mérito a sí mismo. Entonces, lo primero, en el fondo, es un tema de foco. ¿En qué te enfocas? ¿Te enfocas en tus virtudes o te enfocas en tus defectos, digamos, en tus limitaciones? El primer punto es enfocarte en tus debilidades. 2. Tzarich Adam sheshum siba shebaolam. La persona tiene que, ninguna razón en el mundo, lo timneeu, que no lo evite, mi leitiv. Que ninguna razón en el mundo le evite a la persona de dar. Veshum avon o maaseh bnei adam, que ninguna averá o cualquier tipo de actitud que tengan las personas, bilti agun, una persona no correcta, no recta, lo ikanes lefanav, que no entre en su frente, que deshe yakveu, que le evite mi leitiv leotam atzrechim tovato. Bechol et u bechol rega. La persona tiene que tener cuidado que ningún argumento, le va a decir, este es un rashá, hizo una verá, o se portó mal, por esto, por lo otro, y por eso ma'akev, eso detiene que yo no corresponde que yo le beneficie. Entonces dice acá el Tomer Dvorah que no, una persona que quiere trabajar su gavá, no puede haber ninguna razón en el mundo, ningún tipo de actitud de ninguna persona que sea una razón para que yo no los beneficie en todo momento. Bechol et u bechol rega. Entre paréntesis, ya hablamos, creo, que el que tiene orgullo no necesariamente es una persona egoísta. No necesariamente es una persona que no quiere ayudar a los demás. Puede ser que en general sí le gusta hacer gesed. Porque el hecho de ser gesed no desafía su gavá. Él puede al revés, sentirse muy bien en esa posición de ser el que ayuda, el que aconseja, el que salva, porque se siente superior. Entonces eso no es un problema para él. Pero de todas maneras, el que tiene orgullo, van a haber ciertas personas a las cuales él desprecia. Que diga, no, esta persona hizo tal cosa y por lo tanto yo no lo ayudo. A pesar de que puede ser una persona que ayuda mucho a otros y quizás incluso esa ayuda que él da a los otros alimenta su autoestima, alimenta su orgullo. Pero siempre van a haber esas personas que él diga, no, sí, pero a él yo no lo ayudo. Con él no voy. ¿Por qué? Porque tiene esa actitud de desprecio. Entonces lo que está diciendo acá el Tomer Dvorah es que no alcanza con ser beneficiar a la gente en general, sino tienes que también trabajar específicamente con esas personas que tú no tienes ganas de ayudar, que por alguna razón, por alguna cosa que ellos hicieron, con ellos no quieres beneficiarlos, y justo ahí hay que trabajar, porque eso viene de la Gavá. 3. Lo itbazeh shum ad nivra lefanav. No puede despreciar a ninguna criatura, que nadie se desprecie frente a ti. El afilu bria kala shebakalot, incluso una criatura muy poco importante, que sea muy importante en sus ojos. De acá se entiende que está hablando incluso de no personas, sino cualquier criatura, puede ser un animal. Bria kalash bakalot, puede ser un bicho. De todas maneras, que le beneficie a todos los que necesitan de su bondad. También eso viene de la humildad. Entonces estos son los primeros 3 puntos que dice el Tomer Dvorah. El foco tiene que estar para bajarse a uno mismo, estamos hablando de la persona que tiene gavá. Segundo, que no deje de beneficiar a ninguna persona. Y por último, que no desprecie a nada.
Después viene una lista un poco más amplia de consejos que nos dice el Talmud Torah para trabajar la Gava. Y dice así: Vani matzati trufa. Yo encontré un remedio, le'argil ha'adam atzmo, que la persona se acostumbre a sí misma, bedvarim elu. Esta lista que voy a decir ahora, un remedio a la Gava, que la persona se acostumbre a estas cosas, me'at, poco a poco. Es decir, no es que tiene que hacer cambios drásticos, pero empieza a trabajar poco a poco en estas cosas. Efshar she'itrapeba mijoli agava. Puede ser que con esto se va a poder curar de su Gava, vikanes besha'arei ha'anava, y que entre dentro de las puertas de la Anavá. Vu tachboshet anasa migimel samim. Esto es un remedio que se hace con 3 hierbas. Hay 3 hierbas que ayudan a trabajar la Gava. Ahad, el primero. Shi'argil atzmo, la persona se tiene que acostumbrar, liyot boreach me'akavod. Hay que acostumbrarse a escaparse de todo tipo de kavod. Kol ma sheyuchal, cualquier oportunidad que se puede escaparse de cualquier tipo de honores, que se escape. Porque si se va a acostumbrar, si se va a comportar de una forma que las personas lo van a respetar, itlamed baem al tzad gava, eso lo va a acostumbrar a comportarse con gava. Y la naturaleza, es decir, su naturaleza personal, se va a leitratzot, es decir, se va a acomodar con eso. Es muy difícil para una persona que está acostumbrada a recibir honores, es muy difícil curarse de la gava. Por lo tanto, si puede evitarlo, que lo evite. Obviamente, hay situaciones que no se pueden evitar. Si uno tiene que hacer una mitzvah y no puede no hacerla, y le van a dar kavod por hacerla, no puede no hacer la mitzvah. Pero en todas las cosas que puede evitar el kavod, hay que evitar. Bet. Shi'argil machshavto ligot beviziono. Tiene que acostumbrar su pensamiento de ver su desprecio. Es decir, el hecho de que él no es valioso. Así lo tiene que sentir. Veyomar, todo esto se lo tiene que decir a sí mismo. Imi yot, por cuanto, shevnei adam einam yodim et griyuti, las personas no saben mis defectos. Mali mize. Entonces, ¿qué es este kavod que me están dando? Cuando ya le dan kavod, él tiene que decir, si las personas supieran quién soy yo de verdad, no me estarían dando esto. ¿Acaso yo no me conozco a mí mismo? Yo soy una persona despreciable. Bekaj, por tal y tal razón. Yo hice esto, hice lo otro. Es decir, no soy una persona que merece este kavod. Puede ser, por ejemplo, que me falta conocimiento. Por eso no merezco kavod. O hulshat ayeholet, o la debilidad de la capacidad, es decir, la falta de capacidad. Ubizayon amahal, el hecho de la comida, cuando una persona, la verdad es que cuando una persona come, el hecho de necesitar comer es un desprecio. Quizás hoy en día no lo vemos así, pero en el fondo es algo animal. Entonces, la persona necesita alimentarse como un animal, necesita comer. Entonces, eso se llama un bizayon amahal. La verdad es que allá creo que lo mencionamos, que cuando hoy en día se acostumbra mucho, por ejemplo, a comer en público, en la calle, resulta que comer es algo despreciable. De hecho, el necesitar comer es una vergüenza, ¿no? Por eso no es correcto comer en público, porque la necesidad de comer es algo que muestra una debilidad, te muestra como un animal. En verdad tú eres un ángel, eres un ser humano, y mira cómo estás comiendo como si fueras un animal. No me refiero a comer feo, el hecho mismo de necesitar comer. Entonces, cuando una persona quiere quitarse a sí mismo esa sensación de grandeza que se atribuye, entonces se acuerda, no, pero yo soy una persona que necesita comer. Vea, peresh, ayotze mimeno. El peresh es las necesidades que hace el ser humano para limpiarse su cuerpo. También es algo despreciable. Vekayotze, h yenivza beinav nimas. Es una persona que es muy orgullosa, le va a servir pensar en todas estas cosas para que eso le quite valor en sus ojos. Entonces el primero era escaparse del kavod a nivel práctico, el segundo es en el pensamiento, pensar en todo lo que es, lo que lo hace ser a él débil, lo que hace a él ser débil a nivel particular por tal y tal cosa que hizo, y también en general, por el hecho mismo de tener necesidades físicas, lo cual en el fondo, como dijimos, es una vergüenza. Gimel.
Shechshov al avonotav tamid, que piense siempre sobre sus averot, veirtze betahara, que busque purificarse de ellas, vetochachat veisurim. La persona tiene que buscar recibir tojejá e incluso isurim. Veyomar, y tiene que decirse a sí mismo, Mahem isurim ayoter tovim shebaolam. ¿Cuál es el mejor sufrimiento que puede pasar en el mundo? Nosotros sabemos que los isurim son kapará, son una limpieza. ¿Cuál es el mejor tipo de isurim? Son los isurim shelo yatriduni me'avodat Hashem. Un sufrimiento que me distrae de servir a Hashem no es bueno. Porque si una persona no se siente bien, por ejemplo, físicamente, o tiene problemas de parnasá, todas esas cosas le impiden o le dificultan acercarse a Hashem. Entonces no es lo ideal, uno no busca esas cosas, porque te impiden cumplir mitzvot bien. En Javiv Bekulam Meelu, no hay nada mejor dentro de los sufrimientos, Sheihanfu Veivazu Veigadfu. Lo mejor que le puede pasar a una persona, se dice uno, el orgulloso a sí mismo para trabajarse, es que lo desprecian. Sheihanfu Veivazu Veigadfu son todo tipo de sinónimos de que lo desprecien, ¿cómo se dice? Lo avergüencen, lo maldigan. Cuando lo desprecian, no le están quitando su fuerza, no le están afectando en forma real. Veino ajolaim, no es ninguna enfermedad. No le impiden comer o vestirse. Es decir, no son cosas que realmente lo limitan. No le quitan la vida. O la vida de sus hijos, bemitá, en la muerte. Entonces, todas estas cosas, hay sufrimientos que son sufrimientos reales, que realmente impiden o le dificultan a la persona cumplir mitzvot. Entonces, esas son cosas que no buscamos. Pero dice el orgulloso a sí mismo cuando quiere trabajar su gavá, cuando a alguien le falta el respeto, ¿qué mejor? Ideal que le faltaran el respeto. Eso es una excelente capagá, porque es una capagá que no le quita nada real, no le quitaron la vida, no le quitaron la salud, no le quitaron su ropa, su comida, ninguna cosa que me necesita de verdad. Entonces, ideal, es una capagá increíble. Ken mamash yichpotz baem, quizás esto es un nivel alto, pero bueno, el Talmud Torah lo dice como un trabajo para el que tiene orgullo, que por lo menos cuando ya le pasa, que lo desprecian y le faltan el respeto, que desee eso, que lo vea como algo positivo. V'yomar mali litanot listagef besakim ubemalkiyot. Se usaba en la época del Talmud Torah que una persona que quería hacerse capará, hoy en día no se acostumbra, pero en su época había personas que querían hacerse capará, entonces ayunaban, o se vestían con sacos que son incómodos, o incluso buscaban recibir malkot, golpes, latigazos. Entonces él dice, ¿para qué tengo que ir a ayunar? O tengo que listakef besakim, tengo que sufrir con sacos, con estas ropas muy ásperas, o bemalkiot, con golpes, amachlishim kohi, que me debilitan mi fuerza, me avodat Hashem. Vení lo que hago también a ti. Y yo tengo que ir a tomar esas cosas con mis propias manos. No me gusta eso, no me conviene. Yoter tov, es mucho mejor, es tagef, es mucho mejor sufrir, bebizayon bnei adam. Es mucho mejor sufrir por un desprecio que me hagan las personas. Vejerpatam li, y cuando me avergüencen a mí. Veloy asur kohi, eso no me va a quitar fuerza. Veloy halesh, y no me voy a debilitar. Y de esa forma, que sheyavou el bonot alav, cuando vengan las vergüenzas a él, ismach baem, le tendría que dar alegría. Vadraba, y al revés, yachpotz baem, las tiene que buscar, veyase mishlosha samim elu, y que haga de estas tres hierbas, estas tres que mencionó ahora, tachboshet lelibo, una venda para su corazón, es una forma poética de decirlo, veitlamet beze kol yamav, y que se acostumbre así toda la vida. Es decir, dijimos estos tres últimos puntos, que se escape del kavod, que vea su debilidad, su desprecio, y que se alegre cuando alguien lo avergüenza o lo desprecia. Que se alegre con eso, que entienda que es el mejor tipo de capará que le puede pasar. Cuando una persona sufre en este mundo, su sufrimiento le quita infinito sufrimiento que podría sufrir en el otro mundo. Como negocio es una buena inversión. Nadie quiere sufrir, pero si hay que saber que el sufrimiento para hablar más de es mucho más
útil que el sufrimiento en el Olam Abba. Digamos, un poco de sufrimiento acá vale como mucho allá. Entonces, si uno tiene que elegir un sufrimiento, el mejor sufrimiento es cuando a alguien le faltan el respeto, lo avergüenzan, etc. Porque ahí no le quita nada real. Él puede seguir haciendo mitzvot, puede seguir cumpliendo Torah sin problema. Y de todas maneras tiene una gran capará. Bueno, una tercera vuelta da el Tomer Tvorá para darnos otros consejos para trabajar la Gaba. Vod matzati mashke tov. Otra cosa encontré, una buena bebida. Mashke tov meod. Hablo yo y la mashke kolkach. Pero no va a servir esta bebida que voy a dar ahora, que Moshe Oil, en la medida que va a ayudar Ahav atachboshet anal. Es decir, lo que voy a decir ahora va a servir solamente si hicimos también lo que mencionamos antes. Estas últimas tres cosas son como la condición: escaparse del kabod, ver los defectos como el desprecio de uno mismo y aceptar la vergüenza. Todas esas cosas son la base. Sobre eso se puede construir lo que sigue. Ahav atachboshet anal, v'ushi argil atzmo bebet dvarim. Que se acostumbre en estas dos siguientes cosas. 1. Ahad. U lechabed anivraim kulam. Respetar a todos los seres humanos. Achar sheyakir baem ma'alat haboré. Cuando reconozca en cada uno de ellos que fueron creados por el Creador. Asher yatzar adam bechokhmah. Hashem creó a los seres humanos con chokhmah. Vechen kol anivraim chokhmat ayotzer baem. En todas las criaturas se ve la chokhmah de Hashem. Veirae be'atzmo. Que vea en sí mismo. Cada una de las personas son muy, muy importantes. Shenitpal yotzer akol, achacham anela, como que Hashem se ocupó del creador de todo, con su sabiduría infinita, él se ocupó al kol bebriatam. Hashem se encargó de crear cada una de las personas que conoces, todas las personas que te rodean. Hashem se encargó con su gran infinita sabiduría, con su infinita bondad, se preocupó de darle a esta persona las cualidades que tiene, el cuerpo que tiene, sus órganos, que todo funcione. Quiere decir, Hashem está ahí ocupado de él. Quiere decir que es muy importante. Vilu y vazeotam, haz de shalom, y si la persona va a despreciarlos, haz de shalom, nogia bechvod yotzram, está tocando el kavod del Creador, que los creó a ellos. Si tú no los respetas o los desprecias, peor aún, entonces de alguna manera estás despreciando a Hashem. Eso se podría comparar con el Jajam Tzoref, un sabio Tzoref. Tzoref es, no sé cómo se dice en español, es el que trabaja el metal, que hace, por ejemplo, un candelabro de plata, por ejemplo. El que trabaja el... Bueno. Entonces un tzoref sabio hizo asakli, él hizo un utensilio bejochma gdola, con mucha sabiduría, vegama aseo el bnei adam, y le muestra lo que hizo a muchas personas. Vitchil echad mehem leganoto velevazoto, y empezó una de las personas ahí a despreciarlo, a encontrarle defectos y a despreciarlo. Kama yagia me'aka hace la jajamaú. Va a llegar mucho enojo a ese jajam, a ese tzoref, al que hizo ese kli. En el fondo están despreciando su sabiduría. No están despreciando el kli, la copa o el candelabro. Están despreciándolo a él, que lo hizo. Entonces, están despreciando su jochma, porque están despreciando los actos de sus manos. Entonces, ese es el mashal. Estamos en la página 159. Así también Hashem. Va a ser muy malo en sus ojos. Si es que van a despreciar una de sus criaturas. Como dice el pasuk en Teilim, qué grandes son tus actos, Hashem. Lo gadlu ela rabu.
Podría haber dicho Gadlu, como hay una diferencia entre Gadol y Rav. Pareciera ser sinónimos, pero el pasuk utiliza el pasuk Rav, Ma Rabu, Ma Seja Hashem. Entonces la deducción que hace acá el Talmud Dvorah, Lo Amar Gadlu, el Rabu, que significa Lashon Rav Beito. Hay una expresión en el pasuk cuando se habla de alguien importante de la casa. ¿Cómo se llama la persona más importante de la casa? El Rav de la casa, Rav Beito. Entonces quiere decir que son Hashuvim Meod. Entonces cuando dice el pasuk Ma Rabu, Ma Seja Hashem, no está diciendo, cuántas cantidad de cosas creaste Hashem. Si fuera Gadlu, se podría decir como que creaste muchas cosas. No estamos hablando de la variedad, estamos hablando de la importancia. Como Rav, qué importantes son todas las cosas que creaste. El hecho mismo que tú te ocupaste de crear las cosas, eso le da importancia. Porque es como el Tzoref que creó algo, que se dedicó a hacerlo con toda su sabiduría, entonces eso le da una importancia infinita. Kulam bejochma asita, esa es la continuación del pasuk, todo lo hiciste con sabiduría. Después de que invertiste tu sabiduría en ellos, en las personas, ahora son grandes, son importantes tus actos. Por eso es cuando tú ves una persona, tu tarea es aprender de las personas, aprender de ahí la jochma que Hashem invirtió en ellos y no despreciarlos. Entonces, el trabajo que tiene el Gavtán es en el fondo entender que cada criatura fue creada por Hashem. Hashem se dedicó a darle lo que tiene y hacer lo que es. Por lo tanto, tiene una gran importancia. El despreciarlo sería un desprecio hacia Hashem. Entonces, tiene un trabajo ahí de Itbonenut, la persona, de al revés, aprender de las personas. Creo que se puede mencionar acá lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, es un jajam alomed mikol adam, ¿cierto? El jajam es el que aprende de todos. Según algunos de los mefarshim, el trabajo acá de aprender de todos es un trabajo de humildad. Es decir, no importa con quién te encontraste, no importa de dónde viene, no importa qué edad tiene, no importa cuánto estudió, siempre hay algo sabio que puedes aprender del otro. Si tú te preocupas de observar lo sabio que tiene, puede ser que hay otras cosas que no sabe, pero lo que sí sabe ya es algo que te puede aprender, te puede enseñar. Entonces, obviamente, el que tiene Gaba dice, no, yo voy a aprender de él. ¿Quién es él? Yo le puedo enseñar, pero no puedo aprender de él. Entonces, el Dafka eso, el trabajo de Litbonen mitoham jochma. En el contexto original acá se refiere a Litbonen jochma, quizás se refiere a la jochma que Hashem invirtió en él. Como ver, por ejemplo, la jochma de cómo funciona su cuerpo, de su organismo, que son cosas más objetivas que tienen todos. Pero por eso digo, quizás se puede también aprender de acá este concepto que dice ahí la Mishnah, que también el hecho de aprender de su conducta, de algún consejo, de alguna idea que tenga, también es parte del trabajo de la Gabá. Los Mefarshim, creo que el Bartenura lo dice en ese contexto, que eso es en el fondo lo que demuestra que la persona es humilde. Y Bet, sigo en la página 159 en el punto 2. Segunda cosa más, trabajo que podemos hacer para trabajar la humildad. Yagil Atzmo, la persona se tiene que acostumbrar, Leachnis Ahavat Bnei Adam Belibo. Tenemos que introducir el amor hacia las personas en nuestro corazón. Sentir amor hacia las personas. También eso es un trabajo de la Gaba. Primer punto era respetar a todo el mundo. Ahora es amar a todo el mundo. Y dice acá, afilu a reshaim. Incluso a los reshaim. Keilu ayu echav, como si fueran sus hermanos. Biotermise, y más incluso. Achikva belibo, hasta que se fije en su corazón. Ahavat bnei adam kulam, hasta que ame a todas las personas. Vafilo reshaim, lo vuelve a repetir. Incluso que sean rashaim. Yoavotam belibo, que los ame en su corazón. Veomar, y que diga, mi iten vehiyu elu tzadikim. Shavim betshuva. Ojalá, miten, ojalá, que sean estos reshaim, que sean tzadikim, que vuelvan en chubá. Es decir, no hay que decir, estos son reshaim, ¿qué están haciendo? No me interesa. No, también a ellos hay que amarlos, y amarlos significa querer que vuelvan en chubá. Ojalá que todos sean grandes y que todos sean queridos por Hashem. Makom se refiere a Hashem. Que Ma'amar oev ne'eman lekol Israel. Amar. Umi iten kol am Hashem nevi'im. Ojalá todos, esto pasó, lo dijo Moshe Rabbeinu, cuando habían dos que no quisieron venir cuando Moshe Rabbeinu los llamó,
Entonces dijo Moshe Rabbeinu, ojalá sean todos profetas. Incluso los que no estaban cumpliendo su orden. Dice Moshe Rabbeinu, ojalá sean profetas. Ubema Yoav, ¿y cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a lograr sentir este amor hacia todas las criaturas? Behiyoto mazkir bemachshavto, cuando va a recordar en su pensamiento, tovot, asher baem. La persona tiene que recordar las cosas buenas que tiene. Vehihasem omam, que tape sus defectos, es decir, que no les ponga atención a sus defectos. Velo istakel benigeihem, que no observe sus fallas. Ela bemidot atovot asher baem, sino solamente sus buenas midot. Veyomar belibo, y que diga en su corazón. Ilu haya ani amaus hazeh, si fuera este pobre, que es en la sociedad es un poco rechazado, es maús, es como repugnante. Si fuera Baal Mamón, Rab, si tuviera mucho dinero, Kama iti sameach behebrato, ¿cuánto estaría contento al estar junto con él? Que Moshe ani sameach behebrat poloni. Si tiene una persona pobre, muy mal vestido, muy poco aceptado socialmente, quizás siente un rechazo. Entonces le dice, si esta misma persona tuviera mucha plata, mucho dinero, ¿cómo estaría contento ahora estando con él? Igual como estoy contento con fulano, que me gusta mucho compartir con él. O si lo vistieran con los vestimentos lindos. Como Ploni, como fulano. Ya no habría entre él y entre mí ninguna diferencia. Él está despreciando a la persona porque está mal vestido. Si le cambiaran la ropa, la misma persona, pero con mucho mejor vestido, mucho mejor presentado, ya no habría ninguna diferencia en el estatus social entre tú y él. Imken, entonces es así. Lama ya'ader kvodo be'inai. ¿Por qué tiene que faltarle el respeto en mis ojos? ¿Por qué? Por el hecho que tenga una diferencia así tan superficial, entonces tengo que quitarle el respeto. V'arei be'inai Hashem, en ojos de Hashem, hashum mimeni. Seguro él es más importante incluso que yo. Sheunagua meduke oni veisuim. Él es una persona que está sufriendo, está mal, porque es pobre, tiene sufrimiento. Un nuke avon, y por lo tanto está limpio de pecados. Su sufrimiento seguro lo ha hecho capagá. Lama esna, ¿por qué voy a odiar mi shakadosh baruchu oev? ¿Por qué voy a odiar al que Hashem ama? Pues y con eso, y él le va pone el sadatov. Con eso, su corazón va a inclinarse al lado bueno. Y se va a acostumbrar a sí mismo. Entonces, al final, todas las cosas que mencionamos, digamos que el Toma Torah mencionó primero 3, después otras 3 y al final otras 2, son todo tipo de actitudes que ayudan a trabajar la Gavá. Las últimas hablan del trato con los demás, respetar a todos y tratar de amar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el que tiene Gavá siente un cierto desprecio hacia ciertas personas, como ya estudiamos, entonces él tiene que trabajar eso y contradecirlo. Bueno, me preguntan acá si hay que amar a todos, incluso a los Reshaim. Entonces, ¿qué hacemos con las otras fuentes de Hazal que nos enseñan que uno tiene que alejarse de un mal vecino, por ejemplo, o no asociarse con gente mala y todo eso? La verdad que son dos cosas distintas. Es cierto que una persona no tiene que buscar la compañía de alguien malo, que puede tener una mala influencia sobre él. Pero eso no significa que no haya que amarlo. Amar no significa necesariamente que quiero estar junto con él. Mientras él sea un rasha y me puede influir mal, entonces a veces hay que alejarse. Si es que es posible, a veces es lo correcto. Pero eso no significa que no hay que amarlo y no buscar que vuelva en Teshuvá o pedir por él que vuelva en Teshuvá. Abraham Avinu pidió incluso por las personas de Sdom, hizo tefilá por ellos. Ahora, no significa que quiso vivir ahí. Lot se fue a vivir ahí, es algo que es criticado en Hazal. O sea, Lot se fue a vivir con Sdom y no estaba bien. Pero Abraham, a pesar de que no fue a vivir con ellos, igual rezó por ellos. ¿Por qué? Porque los amaba. O sea, acá también el punto es preocuparse por ellos, pero no necesariamente ser amigo de ellos. Eso depende de la situación, ¿no? Bueno, terminamos entonces con el tema de la Gavá. Obviamente la midá de la Gavá es una midá muy amplia, que muchos libros hablaron sobre ella.
pero creo que ya vimos más o menos la idea en general. Ahora tratemos de hablar un poquito de el siguiente extremo, el lado opuesto, que es la shiflut. Página 161. La unidad de shiflut. La shiflut se reconoce normalmente como una baja autoestima. Es decir, una persona que no se valora a sí misma, que no ve sus virtudes, sus capacidades, no es capaz de resolver incluso las cosas que le pasan. Veamos cómo lo define el Jobot HaLevavot. El Jobot HaLevavot está hablando en el Sha'ar HaKni'ah. La Kni'ah sería la humildad. Pero empieza a hablar de que hay algunos tipos de humildad que son negativos o extremos. Entonces va a explicar el punto que estamos hablando. Uno de ellos, Misugei HaKni'ah, es decir, uno de los tipos de Kni'ah. Kni'ah es como cuando una persona se baja a sí misma. Kolel et Adam ve'rabim miminei ba'alei chaim. Hay personas y algunos animales, sheinam medabrim, es decir, son animales porque no hablan, y también se define, la gente ya lo suele llamar Kni'ah, ve'u dalut ha-nefesh, la pobreza del nefesh, ve sibla ha-ezek, cuando la persona tolera su daño, es decir, tolera en exceso. Cuando una persona está mal y tolera los problemas que tiene, una persona, su nefesh, tiene un problema, tiene un ezek, que podría hacer algo para resolverlo, y no se preocupa de resolverlo. Ese es el punto que nos hace sospechar. Es decir, tú tienes un problema, viene una persona y te cuenta, tengo un problema. Podría resolver el problema, podría hacer algo para estar mejor, pero no, se queda con el problema. Sobel aezek no se refiere a la sablanut sana, sino se refiere a una sensación de impotencia, de falta de motivación o de energía o de confianza en que puede resolver sus propios problemas. Porque no sabe, siente que no sabe cómo quitarse ese problema. En el fondo viene de una tontera de las personas de Amei Haaretz. Ahora explica la frase más importante. Por la falta de conocimiento, vejalishat akaratam, y la debilidad de su conciencia, et nafshotam ve'erkeem, de sus almas y su valor. Es decir, ¿por qué la persona se queda con el problema? Porque le falta conocimiento o le falta conciencia de su valor, como de sí mismo. Y la gente llama esto, la palabra que usan para definir este problema es Kni'ah. Pero en verdad, esa palabra que se usa es Miderech ha'askama bilvad. La verdad es que, para explicar esta frase, una pequeña introducción. Todas las idiomas, cuando en cualquier idioma se usa una palabra, las palabras no tienen un sentido propio. Es decir, las personas se pusieron de acuerdo que la mesa se llama mesa, pero podría llamarse silla, digamos. ¿Por qué se llama mesa? Porque se les ocurrió y se pusieron todos de acuerdo. Entonces, en todos los idiomas, menos hebreo, las palabras funcionan como una askamá, es decir, por un acuerdo. Las personas se ponen de acuerdo cómo se dice tal cosa y ese es el idioma. En el hebreo original no es así. Las palabras simbolizan su significado. Es decir, si la mesa se llama shulchan, es porque las letras que componen la palabra shulchan representan realmente una mesa. Es decir, también una persona que no sabe cómo se llama la mesa, si supiera el sentido de cada una de las letras del hebreo, podría descubrir solo que la mesa se llama shulchan. Porque él entiende qué significa shin, qué significa lamed, y los ordenaría en el orden correcto. Y diría, esto es mesa. Es una esencia. Cuando Hashem creó el mundo, Hashem lo creó con el abecedario, así está escrito. Quiere decir que las cosas tienen, el nombre que tienen las cosas es lo que representa realmente su realidad. Eso es lo que está escrito sobre Adam HaRishon. La primera tarea que le dio Hashem a Adam HaRishon fue que le pongan nombres a los animales. ¿Qué significa que le pongan nombres a los animales? No era ponerle al león león, porque se le podría haber puesto tigre también, y no tiene ninguna gracia. No es ninguna tarea. La tarea era entender la esencia de cada animal y entender, por el otro lado, la esencia de las palabras, por el otro, y darle el nombre que corresponde a cada animal que represente su esencia. Cuando el Arié se llama león en la Torá, es porque la palabra Arié representa un león.
Entonces, como dije antes, también si una persona nunca en su vida ha visto un león, si él entiende hebreo de verdad, nosotros no entendemos hebreo de verdad, pero el que entiende hebreo en su raíz debería decir, yo entiendo lo que es un león, porque se llama Ariel, y me estás diciendo exactamente lo que es. Bueno, ahora volviendo a nuestro tema. Entonces era una introducción. Cuando nosotros hablamos de la palabra kni'a, que es la palabra que usa el Jabot Alevavot para hablar de humildad, liikaná es como subyugarse, creo que se dice en español. Entonces la palabra kni'a simboliza humildad. Yo podría pensar que la gente en el mundo, cuando habla de este problema, de personas que tienen esta mirada, lo que nosotros llamamos shiflut, es decir, personas que tienen problemas que podrían resolver, pero ellos por no valorarse no los resuelven, también la gente los llama que tienen kni'a. Pero dice el Jobot Alevavot, en verdad es una mala palabra. Lo están llamando kni'a como por la askamá, es decir, como si fuera en otro idioma. Inventaron una palabra para describir ese fenómeno de personas que a veces tienen problemas y no se sienten motivados a resolverlos. Entonces, nikra kni'a, entre comillas, miderech ha'askama bilvad. Esta actitud se llama kni'a solamente porque se pusieron todos de acuerdo, nada más. Pero en verdad, al derech ha'emet, al derech ha'emet, no se llama kni'a. La kni'a no es eso. La kni'a es algo positivo. La kni'a es algo que es la humildad sana. No es esto que la gente llama kni'a. A ver, esto en verdad es daluta nefesh. Esto es la pobreza del nefesh. Ve'ivona, y ser ciego. No sé cómo se dice. Que el alma es ciega, como que no ve su valor. Ve'sichlut agoberet alea, con esta tontera que se sobrepone sobre ella. Mi reot, de ver, mi reot, ma shieshbo takanata, de no poder ver lo que podría hacer un tikkun, es decir, de que podría resolver sus problemas. Que hemos llamado ki libam zafanta mi sechel, a su corazón lo ocultaste, lo impediste de tener sechel, de tener inteligencia, al ken lo tegomem, por lo tanto no se va a levantar. Hay un nivel, ya sabemos que la gavá o el ram, como usamos esa palabra en su momento, significa estar un altenero, ¿cierto? Una persona alta, que se hace más alto de lo necesario. Pero hay un nivel de altura que sí es correcto tener. Una persona que es demasiado pobre, se empobrece a sí mismo demasiado, está mal. Entonces, libam zafanta mi sejel, la persona que no ve su sejel, que no ve con inteligencia su valor, sus capacidades, eso le impide litromem, le impide levantarse. Entonces, en resumen, lo que está diciendo acá el Jobot Alevavot, el lenguaje Jobot Alevavot a veces es un poco difícil, es que hay personas que llaman a la kni'a, a una actitud de pobreza emocional, de personas que no son capaces de ver cómo podrían resolver sus problemas, no sienten que tienen el valor o la capacidad o no se les ocurre cómo estar mejor. Son personas que por falta de sejel no se pueden levantar. Eso la gente lo llama kni'a, en verdad no es kni'a, la kni'a es algo sano, correcto, es una humildad. Esto es algo mucho más bajo, que una falta de conexión es una persona que perdió su objetividad en lo que tiene que ver con sus capacidades. Solo para recordar, traje acá la cita de Eben Israel, que es el Rabbi del Salanter, todavía en la página 161, que no nos olvidemos que midarkei Hashem, también en los caminos de Hashem, tzarich liot mitgae meod. A pesar de que es mala la gavá en general, en los caminos de Hashem hay que ser muy gavtan. Como dice Katuv, el pasuk dice que hay que tener gavá en los caminos de Hashem. ¿Qué quiere decir a nivel práctico? Esto ya lo estudiamos. Cuando se presente a él una oportunidad de hacer una mitzvah, kol adam, tiene que pensar, lachshov, kol echad, et atzmo, a sí mismo, que a él, raui, yoter mitzvah zo, yoter mile kol adam. Estudiamos que una persona tiene que sentir cuando se presenta una oportunidad de hacer una mitzvah, no tiene que decir otro lo haría mejor que yo, sino él tiene que decir yo lo voy a hacer mejor que todos. ¿Eso es un sentimiento de gavá, que yo soy mejor que otros? Sí. Ahora es el momento de sentir que tú eres más capaz que otros, porque se trata de una mitzvah. En estos caminos, en Darkei Hashem, hay que tener gavá. Y obviamente, eso es algo que no le pasa al que tiene shiflut. El que tiene shiflut nunca se siente inferior. Nunca se siente capaz. Solo para recordar el concepto que habíamos estudiado antes de seguir, el concepto del punto medio. Habíamos estudiado que el punto medio significa que una persona puede elegir. Puede elegir cómo sentirse dependiendo de las circunstancias. Una persona que tiene shiflut es una persona que se siente humilde siempre, y ese es su problema. Es decir, el hecho de que una persona se siente inferior, estudiamos, no está mal.
El hecho de que una persona vea sus defectos o se enfoque incluso en ellos no está mal, siempre y cuando él controla ese enfoque, siempre y cuando depende de su decisión. Si él no puede ver sus capacidades, incluso cuando eso sería necesario, ahí es cuando le llamamos shiflut. La shiflut, la baja autoestima, o por lo menos el término que usamos acá, es cuando la persona no es capaz de ver que él sí sería capaz, incluso más que otros, cuando eso es lo correcto en el momento. Por ejemplo, cuando se trata de hacer una mitzvah. ¿Cuál es la consecuencia negativa de esta midá? Primero, tiene una dificultad de reconocer los logros. Vamos a ver en el Orjot Tzadikim al final todavía de la página 161. Agavá bemalota chokhmah y meshubachat. La gavá, cuando uno siente gavá, en las virtudes que le da la sabiduría es algo positivo, es algo meshubach. Después de que el Orjot Tzadikim explicó todo lo malo que tiene la gavá en general, entonces acá explica cuándo la gavá es buena. Ya dijimos que el que tiene shiflut es una persona que no puede tener gavá, no está en el punto medio que puede elegir entre qué medida utilizar, tiene solamente shiflut, es un problema, porque a veces sí se necesita la gavá. Cuando en Ma'alot HaChokhmah, por ejemplo, Shenemar, un pasuk explícito, Kim bezot italel amitalel. El pasuk dice, ¿en qué una persona puede sentirse bien? ¿En qué puede leitalel? Una alabanza. Askel veyadoa oti, en tener sechel y en conocerme a mí, en conocer a Hashem. Cuando una persona aprende, tiene sabiduría, tiene que sentirse orgulloso. No se trata de sentirse más orgulloso que otros, es decir, más valioso que otros. No estamos hablando de competencia. Pero una persona que logró aprender algo, tiene que sentirse orgulloso por eso. Yosif Odaala Bogei, que le agregue un agradecimiento a Hashem, Baruchu. Gam de Ave Askel, Umidot Tovot, Betfilat HaChokhmah. También cuando la persona aprende de Askel, Umidot buenas, se dice en esta tfilá, Modeani lefaneja, estoy en la página 162, Modeani lefaneja, le agradecemos a Hashem, Shenatata Helkim y Yoshvei Bet HaMidrash. Hashem, gracias por darme mi lugar dentro del Bet HaMidrash, Velo mi Yoshvei Karnot, y no de los que están sentados ahí en las esquinas que no estudian nada. De quemó también Ashreinu, Matov Helkeinu, Uma Naim Goraleinu. Eso es una expresión de Gavá. ¿Qué beneficiados somos nosotros que tenemos la Torá? Matov Helkeinu, que buena es nuestra porción. Uma Naim Goraleinu, qué agradable es lo que nos tocó. Entonces, una persona cuando aprende, cuando cumple, tiene que sentir orgullo de eso. Repito, no es un orgullo en el sentido de sentir un desprecio hacia los demás o que yo soy superior, pero sí hay que sentir un logro. Uno que tiene shiflut no siente eso. Porque el que tiene shiflut, cuando entendió algo, aprendió algo, siempre dice, no estudié lo suficiente. Muchas veces me pasa un bajur que estuvo todo un periodo en la yeshiva y se va. Entonces muchos se van diciendo, Jabal, no aproveché el tiempo suficiente, podría haber estudiado más, No, está bien que una persona se exija a sí mismo cuando está en el proceso, pero cuando terminó, ahora es el momento de agradecer, es el momento de estar orgulloso, es decir, es increíble, cuánta gente no está Yoshvei Karnot, son personas que no tuvieron esta oportunidad de estar estudiando, y tú sí, tengo que sentirme bien con eso. Es una oportunidad de agradecerle a Hashem, y es importante valorarlo, porque si uno no valora lo que logra, no se motiva a seguir. Es una regla muy importante, ¿cierto? Lo que despierta la motivación es la satisfacción por los logros. Si no hay logros, no hay motivación. Entonces, el que tiene shiflut, como no ve sus logros, porque por su personalidad le cuesta valorar lo que hace, lo que logra, también eso le termina quitando su motivación. Es muy malo. Por eso usted tiene una dificultad de aspirar a más. Eso también lo vemos en el Orjot Tzadikim. La persona tiene que ser yakar ruach vegvalev. Son dos expresiones parecidas a decir que uno tiene que tener gavá binyanei olam haba. Una de las cosas que tiene el gavtán malas es que el que tiene gavtán siempre es muy ambicioso. Como que él dice, yo merezco mucho, yo no voy a conformar con poco. El que tiene gavá dice, yo merezco mucha plata, mucho esto, mucho lo otro. En ese sentido, en lo espiritual, uno sí tiene que tener gavá. Es decir, el no conformarse con poco. Decir, yo quiero mucho, yo merezco mucho. Entonces tiene que ser yakar ruach vekvalev binyanei haolam haba, shelo yaspiklo, que no se conforme bema sheizdamenlo, que no le alcance con lo que se le presente. Es decir, bueno, si se me presenta una mitzvah, bien, y si no, no. Velo yomar, y que no diga, dai bema shetimtza yado mehem, y que no diga, bueno,
lo que encuentre de las mitzvot me alcanza. Escuché que cuando el Rab Uri Zohar volvió en Teshuvá, entonces al principio cuando descubrió que la Torá era verdad, entonces le preguntó a su Rab que le diga qué es lo que es lo mínimo que necesita cumplir para entrar al Olam Haba. Le dijo, yo quiero estar en la última fila del teatro. No necesito más. Por favor, dime lo mínimo que necesito. Entonces el Rab se sentó con él y le explicó qué cosas tiene que hacer. Le dijo, por ejemplo, fila 10 minutos, lo mínimo. Y así con cada cosa le fue diciendo, mamá, mínimo, que eso era lo mínimo que necesitaba para cumplir el Olam Haba, para entrar al Olam Haba. Pero al final de su vida, él ya decía otra cosa. Él decía, yo no quiero estar en la última fila del Olam Haba, yo quiero estar al principio, en la primera fila. Eso es una actitud de gavá positiva. En el sentido, no tengo que ser conformista y decir, me alcanza con lo mínimo, sino tengo que aspirar a mucho, igual como dice un Gaután en las otras áreas. Sí, lo que pasa con el Gaután, en algunas áreas, el Gaután puede ser muy satisfecho, digamos. Él dice, yo ya tengo todo, o tengo mucho, pero nunca, siempre él quiere más. Está escrito, por ejemplo, sobre Esav, cuando Esav se encontró con Jacob. Entonces, Esav dijo que tiene mucho. Yeshli Gav. Y Jacob le contestó, Yeshli Kol, tengo todo. Cuando claramente eso muestra una actitud, el que tiene Gavá dice, yo tengo mucho. No puede decir tengo todo, porque el hecho mismo de ser Gavtán siempre le hace querer más. Es muy ambicioso en querer siempre tener más y más y más y nunca conformarse. En las áreas que no son importantes uno tiene que decir, yo ya tengo todo, no necesito nada. Pero en las áreas que sí son importantes, como en lo espiritual, ahí es cuando hay que ser ambicioso. Entonces terminamos el párrafo. Ela imaet be'inau kol ma'aseu, que le sea poco lo que ya tiene, lo que ya ha hecho, vetikva nafsho lemala tamid, y que se suba su alma hacia arriba siempre. Vitraem benafsho, y que se moleste con sí mismo, que Moshe mekatzer me abodata boré baruchu, como que no está haciendo lo suficiente en la abodata Hashem. Vezot hagava eina mazeket la'anava. Esta gavá no le hace daño a la anava, sino al revés, ach mesayato, le ayuda. La persona tiene que estar alegre con sus niveles que va consiguiendo. Pero al mismo tiempo, quizás es lo que termina diciendo acá el Jobot Aribabot, es el parámetro. ¿Cómo yo sé si la persona es ambiciosa en lo espiritual por una buena gavá o por una mala gavá? Porque a veces una persona con gavá puede canalizar su gavá en lo espiritual. Él quiere ser tzadik, él quiere ser talmid jajam, él quiere ser el Rosh Yeshiva. ¿Cómo yo sé si eso es una gavá sana que lo hace ser ambicioso, como decía acá, como algo positivo, o es algo negativo? Entonces la respuesta es si está compitiendo con los demás. Es el parámetro que está mencionando acá. Una persona que tiene gavá mala, está bien, una gavá mala canalizada a lo positivo, pero es mala la gavá, se nota que él no le da cabot a los demás. Perdón, no sé si no le da cabot. No está contento con el cabot de los demás. Esa es la palabra. Es decir, cuando el otro sabe más que él, a él le molesta. Porque él siente que está compitiendo. Si él quiere canalizar su gavá en lo espiritual, en el estudio, por ejemplo, entonces se ve que él está compitiendo. Él quiere saber más que todos. Él quiere ser el más talmid jajam. Él quiere ser el más tzadik. Entonces, cuando él ve que el otro está recibiendo kavod porque terminó una masejet más que él, entonces eso le molesta. Le cuesta alegrarse con el logro del otro. Eso demuestra que todo el tiempo lo que lo estaba motivando no era una gavá positiva, que es buena, sino una gavá negativa. Entonces, ese sería como el parámetro para medir. El último párrafo lo vamos a dejar, porque ya es un poco más largo, no vamos a alcanzar. Y después, Besat Hashem, veamos cómo se trabaja esta midá, que es una midá muy común, personas que les falta valor propio, cómo lo pueden trabajar, qué tienen que hacer. Sobre Besat Hashem lo vamos a ver la próxima semana. Gracias a todos. אפשר לתקן.